¿Ya está? ¿Ya entramos? Bueno, buenos días. Gracias por la presencia. Hemos tenido que cambiar el formato de la disertación por esto del coronavirus, así que les agradecemos la, la forma de comunicarnos. Se han mandado mails a todos aquellos que se habían inscrito, pero bueno, aparentemente o les han entrado como spam o algo, estamos tratando de reenviarlos. Los dejo desde la Contaduría General, esto está programado desde el año pasado, la capacitadora llegó y vamos a ver si podemos cambiar el formato como para que se pueda ver la presentación, pero en breve. La intención es tener una charla de manera constante por 20-25 minutos y recibir las consultas que consideren necesarias como para ir administrándolas y responderlas después de un corte. Así que bueno, estamos tratando de probar este nuevo formato de capacitación. Les agradezco nuevamente todos aquellos que se han inscrito. Dado que estamos improvisando esta nueva modalidad de presentación, estaba por supuesto la capacitación preparada como para tener mucha interacción y poder tener dinámicas de análisis de cuál es el grado de abordaje, cuál es el estado del arte de cada una de las organizaciones a través de distintos ejercicios. Bueno, esto será material que entiendo van a poder acceder como para poder completar los contenidos. En el año 2017 se publicó y tiene, por supuesto, presenta una serie de contenidos que facilitan a las organizaciones poder trabajar en el abordaje de una estrategia de compras basada en estos principios de la responsabilidad social. Sí, tiene principios propios que tienen que ver con compras y las diferentes metodologías que pone en juego como para poder implementarlo a nivel de la organización. Por supuesto, esta norma es una guía, no es una norma certificable, da por supuesto orientaciones, no tiene requisitos. Estas son, digamos, que las dos características particulares que tiene el mundo de la normalización. Podemos tener sistemas de gestión como son la tan conocida 9001, sí, que tiene requisitos que uno cumple, evidencia y puede certificar, y tiene muchísimas más normas que son del tipo guía, como es esta en particular, que lo que hace es simplemente dar orientaciones de cómo llevarlo a la práctica. Entonces, cuando reciban el material van a poder ver que responde a un cierto esquema donde presenta, ¿sí?, de qué se tratan los conceptos, ¿no?, generales de compras sostenibles, cuáles son las referencias normativas con las cuales está vinculada, como por ejemplo la ISO 26000, y cuáles son los términos y definiciones importantes que debemos manejar cuando estamos pensando en la aplicación o la adopción de esta norma, ¿no? Como en toda iniciativa, usar el mismo lenguaje es fundamental para poder entendernos, ¿no? Entonces, en todas las adopciones o implementaciones, según sea el caso de normas, mi sugerencia es realmente prestar mucha atención a lo que tiene que ver con los términos y definiciones que se establecen en la norma. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta definición de compras sostenibles, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por compra y qué entendemos por compras sostenibles? Que es mucho más específico, ¿no? Si pensamos en compra como simplemente la actividad de adquirir bienes y servicios, bien, es por supuesto la definición y estamos de acuerdo. En lo que tiene que ver con compras sostenibles, estamos empezando a considerar estos nuevos conceptos que están moviendo al mundo, ¿no?, en este momento y desde hace algunos años, afortunadamente, que tiene que ver con la consideración de los impactos sociales y ambientales durante todo el ciclo de vida del producto. Entonces,
acá empezamos a abordar un terreno diferente, esto es decir, bueno, las organizaciones se empiezan a, a ver y digamos que las partes interesadas con las cuales se vinculan empiezan a, de alguna manera, requerir más información para poder tomar decisiones de compra, información no solamente referida a la calidad, sino a las formas en las cuales estos productos y servicios fueron desarrollados. Los aspectos sociales y ambientales cada vez tienen más peso y por lo tanto este concepto de compras sostenibles tiene en cuenta justamente esta nueva mirada referida a los impactos, ¿sí?, a lo largo del ciclo de vida. Empiezan a aparecer nuevas cuestiones. Insisto, no estoy solamente hablando de calidad, sino de calidad asociada a la reducción de los impactos o la gestión, ¿sí?, para minimizar estos impactos sociales y ambientales negativos que podría llegar a tener la organización en relación a sus actividades, y no solo desde la mirada de lo que está realizando en este momento, sino pensando en todo el ciclo de vida del producto. Cuando hablamos de ciclo de vida estamos pensando desde el origen, desde las materias primas hasta su disposición final, todo ese proceso que tiene que ver con las diferentes actividades que se desarrollan cuando se está diseñando, ¿sí?, un negocio y particularmente un producto y o servicio. Entonces, esta consideración de estos impactos sociales y ambientales a nivel de todo el ciclo de vida es algo que cuando estamos pensando en una buena estrategia de compras, ¿sí?, debemos estar considerando. Una pantalla que hay cierta interacción. Ajá. Dice que se escucha bajo. A ver. Ok. Bueno, es mi primer streaming. Estoy debutando en esto. Así que así bien. Bien. Bueno, siguiendo un poco la guía, no sé si tenemos preguntas hasta ahora con respecto a esto, a esta nueva mirada que estoy planteando. Veo que sí, hay un chat en vivo. Pusieras la norma de referencia. Dice, hola, se cortó el sonido un rato, ¿podrás repetir la norma de referencia? Alguien pregunta por la norma de referencia. Estamos hablando de la norma ISO 20400 de compras sostenibles, ¿sí? Mi sugerencia es una guía bastante específica dirigida a la función de compras de las organizaciones y la idea era ir recorriendo los aspectos más significativos de la norma como para que puedan familiarizarse con los conceptos y de alguna manera poder empezar a llevar a la práctica algunos de estas recomendaciones, ¿no?, que tiene esta directriz sobre compras sostenibles, que es la ISO 20400. Bien, no sé si estamos... bueno, sí, norma mencionado. No sé si se puede escribir por chat, ¿sí? 20400. Ah, perfecto, a lo mejor también lo puedo ir haciendo. Compras, sí, así directamente. Entonces es la ISO 20400, compras sostenibles, directrices, ¿sí? Esta es la norma de referencia y sobre la cual van a recibir el material de la presentación, ¿sí? Bien, vamos. Les comentaba que esta norma justamente se publicó, es un proceso de varios años. Cuando desarrollamos normas, por supuesto, surgen del consenso de las diferentes representantes de partes interesadas que participan en los procesos, en los comités de estudio, en los diferentes
institutos nacionales de normalización de los países que decidieron justamente ser parte de este proceso. Y por lo tanto, ¿cuál es la característica de cualquier norma ISO? Es una norma globalmente reconocida, porque justamente por estos procesos de consenso sobre los contenidos de lo que se esté desarrollando, como en este caso compras sostenibles, se trabajaron durante muchos años en comités donde son representadas diferentes partes interesadas, diferentes países, de alguna manera se refleja el consenso en cuanto a los temas a nivel mundial. Y realmente son pocos los procesos que avancen con este criterio tan fuerte desde el punto de vista de consenso y de balance desde el punto de vista de países desarrollados o en vías de desarrollo, para que se consideren todos las miradas, ¿no? Balance en materia de género. Hay muchísimos cuidados que se tienen en cuenta en un proceso de normalización, y de ahí que el entendimiento es que estas normas ISO son globalmente reconocidas y reflejan el pensamiento hasta un momento determinado, que es el momento de la última revisión, ¿no?, de estas normas, o creación o revisión, ¿sí? Con respecto al tema. Bien, esta en particular, 20400, entonces se publica el 20 de abril del 2017, después de varios años de trabajo. Terminamos la ISO 26000 de responsabilidad social en el 2010. Un par de años más tarde empezamos a trabajar, habiendo entendido que los grandes desafíos de llevar a la práctica buenos procesos de responsabilidad social en las organizaciones, uno de esos grandes desafíos era de qué manera trabajar en el ejercicio de influencia a nivel de las cadenas de valor, particularmente de las cadenas de suministro. También en el año 2010 surge una iniciativa de Naciones Unidas muy importante que refiere a empresas y derechos humanos. Esta iniciativa, que está dirigida a empresas multinacionales, ¿no?, y a los estados respecto de su responsabilidad por lo que está ocurriendo aguas abajo en las cadenas de suministro, ¿no? Esto es el resultado de una investigación muy profunda que llevó a cabo un profesor, John Ruggie, encargado por Naciones Unidas, ¿no?, para ver qué es lo que estaba pasando en estas cadenas de suministro, estas situaciones de violaciones de derechos humanos en las cadenas de valor. Dio lugar a este documento, ¿sí?, estas directrices, donde establece algunos conceptos que realmente han cambiado el mundo, ¿no?, de las organizaciones. En principio, digamos que determina esta responsabilidad para el Estado en relación a lo que hace a la protección, ¿sí?, de los derechos y demás, y esta obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, y por supuesto de cautelar, ¿sí?, qué es lo que está pasando a nivel de sus cadenas de suministro. Estos procesos, ¿sí?, de estas acciones proactivas que define Naciones Unidas a través de este documento como esperables para las empresas multinacionales, se llaman procesos de debida diligencia. Este documento, que nace, digamos que al mismo tiempo prácticamente que se termina la ISO 26000, que también contiene este concepto de la debida diligencia, es fundamental porque lo asocia, y ahí la gran fuerza y el gran impulso, ¿no?, que pone Naciones Unidas a distintos conceptos. Esta responsabilidad por las multinacionales de cautelar su cadena de suministro, asociado a un concepto muy fuerte, que es la complicidad. O sea, las organizaciones somos responsables por aquellas decisiones de compras que ponemos en juego, ¿sí? Y si no nos garantizamos a través de procesos de control, ¿sí?, básicamente en relación a cómo están realizados estos, digamos que estos productos o servicios que estamos eligiendo comprar, a través de algún mecanismo justamente para evaluar el desempeño, y no solamente ver la calidad y el precio. Normalmente, ¿qué ven los compradores? Calidad, precio, tiempo de entrega. Bueno, hay más cosas que se empiezan a esperar.
para que realmente se controle. Que no haya, y particularmente donde pone foco Naciones Unidas, es que no haya ningún tipo de ventana, ¿sí?, que habilite que esas cadenas de valor tengan un trabajo que no sea decente en el marco de lo que pauta OIT, ¿no? Esto de que no haya ni trabajo infantil, que no haya trabajo esclavo, que no haya situaciones de no pago de sueldos y cargas sociales de acuerdo a lo que digan las leyes, que no haya cuestiones de horas extras excesivas, que no haya cuestiones de discriminación, que todo lo que hace a la salud y seguridad en el trabajo esté debidamente controlado, ¿no? Justamente para prevenir lesiones de los trabajadores, que no haya cuestiones de acoso. Bueno, este marco, ¿sí?, relacionado, que haya por supuesto libertad de asociación sindical, este marco del trabajo decente es uno de los aspectos fundamentales. Los derechos fundamentales en el trabajo forman parte de los derechos humanos. Esta iniciativa de Naciones Unidas habla de derechos humanos en general, pero el gran fuerte que tiene que ver justamente con el ejercicio digamos que de la propia misión de las empresas, ¿no? Está como más enmarcado en lo que hace al respeto de los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, esta iniciativa, insisto, de Naciones Unidas es un punto de inflexión. Marca una función para los estados relacionada con la protección, ¿sí?, que de hecho la tiene, ¿sí?, es parte de su misión, pero refuerza este concepto y indica algunos esperables nuevos en relación a la promoción de esta iniciativa y al control de las empresas multinacionales. Y por otra parte, para las empresas multinacionales, por supuesto, dirige mandatos específicos relacionados con este ejercicio de la debida diligencia en su cadena de suministro, con el asegurarse a través de procesos, ¿sí?, de control de sus proveedores, de que efectivamente estén realizando sus operaciones en el marco de el respeto de los derechos humanos. Entonces, esto que ocurre a fines del 2010, también lo colecta esta idea de debida diligencia asociado a esto que tan fuerte se define en este documento, que es el principio de complicidad. Si no se hacen buenos procesos de debida diligencia, se presume que hay una complicidad. A lo mejor una complicidad directa, no necesariamente. Puede ser una complicidad directa o una complicidad beneficiosa, porque yo sé que ese precio está buenísimo y en el mercado debería ser superior, y cierro los ojos y acepto el mejor precio, pero ese mejor precio que me da un beneficio a lo mejor está escondiendo que hay trabajadores no legalmente registrados, o que hay trabajo infantil, o que hay alguna otra situación de las que justamente se están pretendiendo cuidar a través de esta iniciativa. Entonces también se presume complicidad o una complicidad tácita, ¿sí?, aunque no tenga un beneficio, pero tenemos alguna sospecha que puede llegar a haber alguna situación de incumplimiento o de vulneración de derechos, ¿no?, que eso es lo que estamos justamente pretendiendo acotar, ¿no?, desde esta iniciativa en nuestra cadena de suministro. Entonces, esta idea de este nuevo mundo donde las empresas multinacionales en particular tienen sobre su cabeza una responsabilidad muy grande, ¿sí?, asociada a este nuevo concepto, que si no hago buenos procesos de debida diligencia en mi cadena de suministro y hubiera vulneraciones de derechos humanos, y dentro de los derechos humanos, recuerden, cualquiera de los que hacen a derechos fundamentales en el trabajo, pueden ser consideradas cómplices. ¿Esto en qué se traduce? Por supuesto, esta responsabilidad obliga a la realización de procesos de control a nivel global. Y hay empresas multinacionales que tienen, no sé, 200, 300.000 proveedores a nivel mundial en el sector agropecuario solamente, por ejemplo. Son procesos muy grandes desde el punto de vista de lo que significa llevar a la práctica estos mecanismos de control, que han llevado años, ¿sí? Una de mis actividades en particular es la realización de auditorías de sustentabilidad a nivel regional, y
en los últimos años tengo más de 1000 auditorías realizadas, o sea, en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay. No son pocas, y de la misma manera no soy la única, claramente hay muchos auditores sociales y auditores de sustentabilidad trabajando en estos temas. Es una nueva dinámica que se ha puesto en juego y que está incidiendo fuertemente en las empresas a nivel regional. Y está incidiendo, desde mi visión, muy positivamente, porque, por supuesto, esto de empezar a administrar la gestión considerando todos los riesgos o la mayor parte de los riesgos que pueden estar involucrados, que van más allá de la calidad y que es bueno incorporar en la gestión justamente para reducir riesgos jurídicos, para reducir riesgos operacionales y de todo tipo, contribuye muy fuertemente a la competitividad de las empresas. Cuando se empieza con estos temas, parece que, bueno, es como exagerado, muy en el corto plazo las empresas que están trabajando al principio presionadas por sus clientes terminan agradeciendo estos procesos porque realmente es la incorporación de lo que hace un buen modelo de gestión organizacional y que no se hace de un día para el otro, que lleva tiempo. Entonces, de alguna manera entiendo esta iniciativa, más allá de hablar de compras sostenibles y qué significa, es impulsar también hacia la incorporación de modelos de gestión que sean cada vez más competitivos, incorporando estos elementos que hacen a estos nuevos criterios de compras sostenibles que se están poniendo en juego, ¿sí?, en el mercado a nivel mundial. Bien, no sé, preguntas, dudas hasta acá, imagino que sí. Bien. María Julieta Ferrari, soy Cristina López. Me gusta porque cuando confunden mi nombre le pegan al rango etario, no dicen Romina, que es más joven. Es Graciela, Liliana, Beatriz. Evidentemente ya identificaron cuál es mi generación. Bien. Sí, lo que estás diciendo es totalmente cierto en materia de los temas prioritarios en las agendas. Responsabilidad social, lo vamos a ver ahora, dentro del marco de la 26.000, involucra, lamento que no podamos ver el material, pero bueno, ya lo van a recibir. Ay, buenísimo, perfecto, lo van a estar pudiendo compartir acá en pantalla ahora. Hay una cuestión fundamental. Desde 26.000 se pensaron 7 materias fundamentales de la responsabilidad social. Recuerden, la responsabilidad social, la responsabilidad por los impactos que las decisiones y o actividades de las organizaciones ocasionan en la sociedad y el ambiente, y que se presume que deberían estar basadas en un comportamiento ético. Ese es el punto de partida, que tengan, por supuesto, cumplimiento de la legislación nacional y sean coherentes con la normativa internacional de comportamiento, léase, por ejemplo, no sé, OIT, ¿sí? Que tengan en cuenta los intereses y las expectativas de las partes interesadas. Estas partes interesadas, ¿qué me refiero? A ver, las organizaciones no desarrollan sus actividades de una manera autista hacia adentro y nada más. Tienen vínculos comerciales y tienen vínculos con clientes, con proveedores, tienen competencia, están en el medio de una sociedad, tienen una autoridad de aplicación, tienen un montón de una red relacional, ¿sí?, un montón de actores con los cuales se vinculan, y estos actores son sus partes interesadas. Entonces es fundamental aprender a identificar estas partes interesadas y a identificar cuáles son las expectativas de estas partes interesadas en relación con justamente el para qué, del propósito, ¿no?, de la organización. Entonces, por ejemplo, si tengo un cliente, ¿sí?, que tiene expectativas con respecto a cómo opero desde el punto de vista de los cuidados en relación a la sociedad y el ambiente, tengo que entender eso para asegurarme, satisfacer sus expectativas y seguir siendo, ¿sí?, su proveedor por muchos años. Y sí, esto es algo que quienes han empezado a trabajar en calidad entendieron que era una cuestión fundamental. Bien, que estas expectativas incorporan nuevos temas más allá de la calidad, sí, claramente. Esto que les contaba de Naciones Unidas, de
el marco proteger, respetar y remediar, este que les hablaba, que hablaba de debida diligencia, ¿sí? De pronto hace que las multinacionales que están dentro, alineándose concretamente dentro de este marco, hayan instalado nuevos conceptos en juego. Ética, ¿sí? Es una de las cuestiones que son los pilares. No hay posibilidad de desarrollo sostenible, estos 3 pilares del desarrollo sostenible que normalmente se hablan, las 3 P, sí, referidas a People, Profit and Planet, ¿no? Esto de lo que hace a la gente, lo que hace al planeta o ¿sí? al ambiente, ¿sí? Más allá de lo económico, tiene algunos elementos de base que son fundamentales. No hay sostenibilidad posible si debajo de estos 3 elementos no cuidamos los aspectos relacionados con la transparencia, ¿sí? Y con la equidad. Entonces hay las cuestiones referidas a un manejo ético, ¿sí? De los negocios cada vez se están considerando como más relevantes en los protocolos de evaluación de desempeño, ¿sí? De proveedores a nivel global. Así que tomo esto que nos dice María Julieta Ferrari en relación a la importancia, ¿sí? La prioridad que tienen los temas éticos hoy en día a nivel de las organizaciones. Por eso cuando ya desde 26.000, ¿no? Este concepto, esta definición que les estaba contando, ¿no? O sea, tener en cuenta las necesidades también de las partes interesadas y llevarlo a la práctica en sus relaciones, ¿sí? Esto es lo que también nos dice la definición. Esto es ejercer de alguna manera influencia con respecto a estos temas de la responsabilidad social a través de nuestra red relacional, ¿no? Y de acuerdo a la capacidad de influencia que tengamos. Y claramente, sí, una multinacional que toma decisiones estratégicas, o una no multinacional, cualquier empresa que toma decisiones estratégicas de compras basada en estos principios, ¿sí? Tiene una cierta capacidad de influencia sobre sus proveedores. ¿Por qué? Y porque podemos definir cuáles son los criterios de compra e incorporar estos principios y estos conceptos que desde el vamos nos permitan asegurar que estamos honrando nuestras declaraciones políticas y por otra parte, digamos que llevando a la práctica, ¿no? Estos valores, ¿no? Que ponemos en juego. Sí. Si en cuestión de compras vemos simplemente el precio, anteriormente había puesto qué hace el Estado. Bueno, este es el inicio de ¿Dónde está? esta iniciativa, desde la práctica controlan proveedores. Uh-huh. El motivo de esta capacitación concretamente es eso, ¿no? A ver, tenemos al Estado acá al lado, así que más allá del ideal que sí, o sea, hay por supuesto toda una iniciativa de compras públicas sostenibles que me parece absolutamente prioritario apoyar, ¿no? Y ir mejorando con el tiempo, porque justamente el Estado es un gran movilizador, ¿no? Desde el punto de vista de compras a nivel nacional y local también, y por lo tanto el establecimiento de estos criterios es clave. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay leyes que rigen el funcionamiento y que debemos ir de alguna manera acompañando en la revisión de estas leyes para que se permitan incorporar estos criterios que van mucho más allá de precio, plazo, calidad, ¿sí? Pero bueno, le dejo a Titina, que es quien sabe de estos temas acá en Neuquén. Sí, la respuesta concretamente a la pregunta la hace Hugo. El Estado, ¿de qué manera acompaña esta iniciativa? Desde la práctica, controlan proveedores. No hay un control de proveedores, lo que se hace teóricamente a través de la comisión de adjudicación se analizan serios criterios o determinados criterios que no impactan solamente en el precio. El precio es uno y que pesa bastante, pero cuando el precio, como recién comentaba Cristina, si el precio es demasiado bajo, siempre existe el temor de que dentro de la cadena de suministro exista alguna falla. Así que
existe históricamente, es más, el artículo que nos permite a nosotros cuando no salimos a comprar a mejor precio es porque se analizan otro tipo de circunstancias. Una pregunta, ¿van a estar viendo? Ah, ok. Van a poder acceder. Ujú. ¿Quieres comentarles? Buen día. Ahora en unos minutitos voy a subir a la página web de la Contaduría General, sí, es contadurianeuquén.gov.ar el material para que puedan acceder. Les vamos a avisar por el chat. No, lo abro en... Te lo abro, no. Bueno, mientras resolvemos las cuestiones técnicas, como para que todos podamos ver la presentación, simplemente es una guía que nos permite ir viendo de una manera organizada que presenta la norma, ¿no? La intención es, a ver, como digo siempre, existiendo tanto pensamiento colectivo y global que está validado, ¿no? Por tantos países y tantos actores, bueno, nada, es una buena guía como para poner en práctica rápidamente y además estar alineado con lo que son los conceptos a nivel global, ¿no? Por eso simplemente el seguir la guía. Las normas, alguien pregunta si la pueden compartir. La norma es un documento que tiene derechos de autor, se vende en IRAM, no sé si se pueden facilitar algunos contenidos, que de hecho la presentación tiene los ejes, siempre, bueno, puedo compartir hasta no más del 20% de la norma. La idea justamente era trabajar con esta dinámica de ejercicios que nos permitieran hacer un trabajo de introspección. También van a recibir los ejercicios y la intención justamente es entre la presentación y los ejercicios poder hacer un trabajo de ver cuál es el estado de avance, ¿no?, que cada una de las organizaciones que ustedes representan pueden llegar a tener en relación a este tema. Así que no solo la presentación, sino también los ejercicios, sí, que es importante como para que vayan viendo, ¿sí? Lo que van a ir viendo en esta presentación es, bueno, nada, los ejes, el índice de alguna manera de la norma, ¿sí? Insisto, toda la parte terminológica es importante. Cuando tengan duda en relación a un término, vayan al capítulo 3 que tiene la definición de términos y definiciones, y a partir de el capítulo 4 en particular empieza el qué hacer, ¿no?, en materia de compras sostenibles. Sí quisiera, digamos que, y estoy retomando un poco las preguntas que surgieron recién, ¿por qué se entendió que debíamos trabajar después de haber terminado con 26.000 en una norma particular de compras sostenibles? Justamente porque es el gran multiplicador de acciones desde el punto de vista de responsabilidad social. Cuando estamos trabajando en una organización que a través de sus procesos de compra instala, pone en juego criterios referidos a esta gestión adecuada de lo que hace a las cuestiones de derechos humanos, ¿sí?, de prácticas laborales, de las cuestiones ambientales, las cuestiones de consumidores, las cuestiones éticas, ¿sí?, a través de las prácticas justas de operación, las cuestiones referidas a su involucramiento con la comunidad, a través de un muy buen sistema de gobernanza. Estamos hablando de una organización que
es socialmente responsable hacia adentro y ejerce influencia a nivel de su cadena de valor. Ese era el esperable cuando trabajamos en el proceso 26.000, justamente. Esta definición que les comentaba, que lo lleve a la práctica en sus relaciones, era justamente el mayor desafío que teníamos como para poder realmente entender que un buen proceso de responsabilidad social se había llevado a cabo. Entonces empezamos a trabajar en esta otra norma, en la 20400, que es el cómo llevar a la práctica la 26.000 en cadena de suministro, esencialmente. Son dos normas que están íntimamente vinculadas. Cuando estamos en estos ejercicios a los que me refería, por ejemplo, van a ver información concreta y específica de cómo pensarse, ¿no? Desde qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo, qué podría mejorar, ¿sí? Desde mi propia actividad en relación a estas 7 materias fundamentales, ¿no? De la cual la materia, digamos que transversal, ¿sí? La central, está relacionada con la gobernanza de la organización, con esto, cómo gestiona, ¿sí? Cuáles son sus políticas, sus procedimientos, sus lógicas, ¿sí? De operación que lleva a la práctica en el día a día. Y dentro de esas de esa estructura y de esas políticas que pone en funcionamiento, el esperable es que incorpore políticas referidas a las cuestiones de derechos humanos, que estamos hablando en materia de derechos humanos, bueno, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la protección de grupos vulnerables, mujeres, niños, así que empezamos a hablar de esto que también se mezcla con el marco de trabajo decente y que no haya ni trabajo infantil, ni trabajo esclavo, ni temas de discriminación, ¿sí? Son dos temas que están íntimamente vinculados, lo que hace a derechos humanos y como parte de ellos, les decía antes, los derechos fundamentales en el trabajo. Por otra parte, lo que hace a las prácticas laborales, ¿sí? Esto de cuáles son las relaciones laborales, cuáles son los marco a través del cual la empresa establece o la organización, ¿sí? Que puede ser pública, no necesariamente empresa, establece sus formas de relacionarse con sus trabajadores, lo que hace al diálogo social, por ejemplo, que es uno de los derechos fundamentales también, lo que hace a los temas de salud y seguridad en el trabajo, y acá destaco que es uno de los aspectos más relevantes, ¿sí? Cuando se están analizando el comportamiento de las organizaciones dentro de estos protocolos de sustentabilidad que se están poniendo en juego a nivel global. Porque, a ver, que tengamos trabajo infantil y trabajo esclavo en establecimientos industriales es bastante menos probable, afortunadamente, que en otro tipo de explotaciones, ¿no? Que puedan a lo mejor darse en campo donde sí a lo mejor tenemos este tipo de problemática. Pero justamente estos diferentes tipos de riesgo, de acuerdo a los sectores, hacen que, por ejemplo, en establecimientos industriales tengamos riesgos mayores en relación a los temas de salud y seguridad en el trabajo o los temas de impacto ambiental. Entonces, según los sectores, hay aspectos donde hay que ser mucho más riguroso desde el punto de vista de los controles. En Argentina en particular, afortunadamente, tenemos muy buenas normativas, el tema es cumplirlas. Y mi experiencia como auditora me dice que desgraciadamente no se trabaja tan prolijamente en la identificación de los marcos regulatorios que les son aplicables a las distintas organizaciones. Y este es un punto fundamental. Y volvemos ¿se acuerdan que hablaba transversal es la gobernanza? ¿Sí? Si yo no tengo un buen sistema de gobernanza que me permita identificar y tenerlo actualizado, cuáles son mis requisitos o los requisitos legales, ¿sí? Y otros requisitos que pueda llegar a tener en juego, como por ejemplo los que me marque algún cliente. No sé si el gobierno establece requisitos específicos más allá de cumplimiento legal, pero podría, ¿sí? Como
ponen en juego algunas empresas multinacionales con relación a algunas cuestiones ambientales, ¿no? Concretamente. Estos otros requisitos también los debería tener identificados para poder respetarlos. O sea, si yo me comprometí, ¿sí?, con un cliente con determinadas cuestiones, por supuesto, desde las técnicas y otras no técnicas, que tengo que tener un marco que me permita, ¿sí?, un marco de cómo gobierno lo que hago y dejo de hacer dentro de la organización, que me permita asegurar que lo estoy cumpliendo, que estoy cumpliendo con la ley, que estoy cumpliendo con estos otros requisitos que alguien me pautó. Entonces, mi sistema de gobernanza es fundamental, ¿sí? Es el eje a través del cual yo pongo en juego los compromisos, ¿sí?, que asumí, ¿sí?, que elegí asumir a través de mis actividades. ¿Están viendo en este momento? Les mandé, tendrían que acceder. Pusimos dónde. Ajá, perfecto. Si querés el nombre del archivo. Ok. Salteándome un poco la presentación, así. Les pido si pueden ir así a la página 40, después volveremos en el orden de la... en el orden de la presentación. En la página 40 van a ver esta descripción general de la norma ISO 26000, que es digamos que el eje de conceptos que se ponen en juego después en la norma 20400. Yo ahora les estaba hablando, por ejemplo, de estas materias fundamentales: gobernanza de la organización, derechos humanos, prácticas laborales, ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y participación activa y desarrollo de la comunidad. Estos 7 conceptos son los que, a través de las acciones de compra, estos criterios de compra, vamos a estar poniendo en juego. Esto como para que vayamos viendo algunos elementos que es importante tener en cuenta y que hacen a los conceptos claves, ¿no?, de compras sostenibles. Volviendo a lo que les comentaba anteriormente, realmente poner en práctica buenos sistemas de gestión que materialicen estas políticas es clave. Y en particular, volviendo al tema dentro de prácticas laborales, lo que hace a salud y seguridad en el trabajo, para aquellos proveedores que tienen que ver con cuestiones sobre todo industriales, ¿sí?, es un tema absolutamente sensible. Y ahí el punto de partida mínimamente que deberíamos estar garantizando es el cumplimiento de la normativa legal aplicable vigente, ¿sí? Eso para todo, pero particularmente salud y seguridad en el trabajo, yo les puedo asegurar que es de los aspectos más débiles que presenta Argentina desde el punto de vista de cumplimiento. Eso y lo ambiental, que es bastante complejo dadas sus características, ¿no? Esto de que tenemos leyes nacionales, provinciales y municipales, y a veces complejiza bastante las empresas poder identificar todos estos marcos regulatorios, ¿no?, que debe cumplir. Bien, entonces volviendo a este planteo, ¿no?, de por qué compras, por supuesto, es el gran instrumento, ¿sí?, para que las organizaciones puedan actuar de manera sostenible y contribuir al desarrollo, ¿sí?, sostenible. Todos escuchamos hablar de los ODS, ¿sí?, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
la responsabilidad social, el para qué de la responsabilidad social es contribuir al desarrollo sostenible. Están íntimamente vinculados. Cuando estamos trabajando en el marco de la responsabilidad social, estamos contribuyendo a alguno de los 17 objetivos de desarrollo, algunas de las metas en particular de los 17 objetivos de desarrollo. Cuando estamos trabajando específicamente en compras sostenibles, mirando los aspectos que refieren al desempeño de las organizaciones en materia de cumplimiento de los derechos fundamentales en el trabajo, estamos directamente contribuyendo al objetivo 8, ¿sí? Y probablemente contribuyendo a otros objetivos, ¿sí? Que tienen que ver con los otros aspectos que normalmente están puestos en juego en estas cuestiones de compras sostenibles, como por ejemplo los ambientales, que hay varios objetivos de desarrollo, las cuestiones de género que tienen que ver con el 5, algunas cuestiones de educación. O sea, responsabilidad social tiene un vínculo. Recuerden que la norma, todo el trabajo, ¿no?, de desarrollo conceptual de responsabilidad social es anterior a los objetivos de desarrollo sostenible, están íntimamente vinculados. Desde Argentina hicimos con otra colega, Adriana Rosenfeld, hicimos un trabajo de vinculación entre la ISO 26000 y los ODS, que lo pueden descargar directamente de la página de ISO, www.iso.org, que refiere justamente a esta vinculación directa entre responsabilidad social y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué cuento esto? Por supuesto, es interés desde lo público, dado que es un compromiso público, ¿no? La contribución es un compromiso país, ¿no? Los ODS, y contribuir al desarrollo sostenible es un objetivo indiscutiblemente político, pero que tiene un llamamiento muy particular a las organizaciones en general. Y sepamos que si estamos trabajando en el marco de la responsabilidad social, estamos directamente haciendo acciones vinculadas con la contribución al desarrollo sostenible. Trabajando particularmente en compras sostenibles, estamos multiplicando esta acción. Si estamos trabajando en intraorganización, estamos ejerciendo influencia a nivel de nuestra cadena de suministro en estos temas. Por eso esta importancia, ¿no?, desde el punto de vista de la norma en relación a integrar la sostenibilidad en las políticas, ¿sí?, y prácticas de compras y ejercer influencia en la cadena de suministro. Así que en función de eso, este documento bajó, digamos que un poco más de claridad, ¿sí?, de lo que teníamos desarrollado en la 26000, porque es algo como muy específico, ¿no?, de este tema, sobre qué estamos hablando cuando hablamos de compra sostenible, a qué nos referimos concretamente, cuáles son los impactos en la sostenibilidad asociados, ¿sí?, justamente a la actividad de compras, y cómo implementar, ¿sí?, por supuesto, una estrategia de compra sostenible a nivel de la organización. Me escucharán que yo hablo con bastante cuidado de organización, pocas veces de empresas. Bueno, toda la terminología que se usa en las normas ISO en general es justamente esa, ¿no? Todas las normas pueden ser aplicadas por cualquier tipo de organización, independientemente que sea pública o privada, que tenga fines de lucro o no tenga fines de lucro, independientemente del tamaño, independientemente de la localización. O sea, son normas que pretenden ser útiles para cualquier tipo de organización, ¿sí? Así que independientemente del contexto, ¿sí?, pueden llevarlo a la práctica. Siguiendo ahora sí, un poco más, o sea, ahora que tienen acceso al material y pueden seguir la presentación en la página 10 van a ver que en cuanto al objeto y campo de aplicación, refiere directamente a esta norma previa, la ISO 26000, la guía de responsabilidad social que les comentaba. Entonces es, de alguna manera, el documento que permite materializar un aspecto particular que habíamos definido en 26000, que tiene que ver con la integración de la sostenibilidad en las compras, ¿sí?, particularmente. Y está prevista, esto que dice acá, para las partes interesadas, involucradas o afectadas por decisiones o procesos de compras, ¿sí? Siempre estamos hablando de posibles afectaciones.
Cuando estamos hablando de partes interesadas, siempre pensemos que hay una relación, un vínculo bidireccional, ¿sí? Nosotras podemos ser partes interesadas y por supuesto lo que yo haga va a impactar de alguna manera probablemente en sus resultados, ¿sí? Como organización, y lo que la organización a la que representa haga puede impactar en los resultados de la mía. Esto de entender que lo que hacemos o dejamos de hacer, sobre todo en los vínculos comerciales, va a generar impactos de doble vía y a veces más allá de doble vía, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera, ¿sí? Ella es mi cliente, yo soy su proveedora, pero a su vez estoy decidiendo contratar a un transportista, ¿sí? Para distribuir el producto, ¿sí? Y ese transportista no está debidamente cuidado desde el punto de vista de los aspectos de seguridad, ¿sí? Y genera un impacto en la comunidad, no sé, transporte, supongamos, no sé, digamos algún disparate de combustible, ¿sí? Sí, genera un derrame, impacta, ¿sí? En una comunidad. ¿De quién es toda la responsabilidad asociada a un impacto en una tercera parte interesada, sí, que puede ser la comunidad, de una decisión de contratación que tomé yo como proveedor de ella, que involucró a un subcontratista llamado transporte? Upa, hay un montón de responsabilidades en juego en esa cadena. Hicimos un desastre todos juntos por no haber cautelado cuáles eran las condiciones de seguridad en la cual el transportista, ¿sí? Estaba transportando lo que fuera, o sea, supongamos algo bien dramático, una cuestión que haya generado algo realmente serio en un impacto en otra parte interesada. Tenemos un juego de partes interesadas y relaciones, ¿sí? Que si hubiera sido bien instrumentado de acuerdo a esta estrategia de compras, probablemente hubiera habido una serie de requisitos, ¿sí? El esperable que hubiera sido para evitar eso, requisitos de compra específicos referidos a las condiciones en las cuales yo, proveedora, debía haber llevado a la práctica esa provisión de producto o servicio, con responsabilidad de declarar si voy a estar generando una subcontratación y en qué términos voy a generar esa subcontratación, con qué organización, con qué cuidados de que esa organización respete todo lo que ella me dijo que yo tenía que respetar en materia de políticas. ¿Qué cosas tenía que respetar en materia de políticas? Las cuestiones de derechos humanos, las cuestiones de prácticas laborales, todos los temas de salud y seguridad en el trabajo, los temas de respeto ambiental, los temas éticos, ¿sí? Todas estas cuestiones que estamos mencionando que hacen a la responsabilidad social, que hacen a cómo la organización hace lo que hace, ¿sí? ¿De qué manera? Eso es lo que tenemos que empezar a ver, más allá de la caridad, que tenemos que asegurar que estamos mínimamente en cumplimiento legal y además en cumplimiento de otros requisitos que me hayan sido establecidos. Si yo firmé un compromiso con el Pacto Global, ¿sí? Y bueno, debo incorporarlo en mis requisitos de, digamos que de mis sistemas de gestión para ver si efectivamente estoy honrando ese compromiso. Si firmé si soy parte de una cámara que tiene una política a la cual yo adhiero y tiene cuestiones específicas, tengo que asegurarme que ese compromiso que adherí efectivamente está ocurriendo en cómo materializo mis decisiones y actividades adentro de mi propia organización. De eso se trata. Por eso es tan importante esta materia fundamental llamada gobernanza, esto de cuáles son mis estructuras para la toma de decisiones que pongo en juego, ¿sí? Por eso son tan importantes las declaraciones políticas, por eso son tan importantes los procedimientos, por eso es tan importante generar un buen proceso de planificación, de capacitación y toma de conciencia en relación a las políticas y a los objetivos que me haya definido en mi planificación, y que para operar correctamente y tener evaluaciones de desempeño intraorganización y también con aquellos actores con los cuales me vincule, que es mi cadena de proveedores, ¿sí? Y particularmente con aquellos que son de una altísima responsabilidad para nosotros, como son estos subcontratistas. Mi experiencia indica que es bastante débil, ¿sí? Esta consideración de la responsabilidad que tenemos por las decisiones que tomamos en materia de compras, las organizaciones.
y la responsabilidad es muy alta, ¿sí? Siguiendo este juego, digamos que de este escenario caótico, ¿no? De decir, ¿de quién es la responsabilidad de ese desastre que generamos en la comunidad, ¿sí? Producto de un transportista que no estaba siendo debidamente controlado, ¿sí? Que yo como proveedora contraté sin avisarle a mi cliente. De todos. Esa es la mirada hoy en día. Yo los invito a ver, si no lo han visto hasta ahora, hay un montón de accidentes en materia de seguridad e higiene y con impacto ambiental que han ocurrido en los últimos años. Yo el que generalmente uso, porque para mí fue el más dramático, lamentablemente hubo un derrumbe en el año 2013, si mal no recuerdo fue esto, Rana Plaza, ¿sí? Una fábrica textil en Bangladesh que hasta estaba en algún momento certificada, ¿sí? Era una empresa textil que estaba siendo utilizada por grandes cadenas de supermercados americanos, franceses, por marcas de ropa muy reconocidas. Después de la crisis empezó a haber una expectativa de compras mayor, entonces a todos sus clientes aumentaron sus órdenes de compra imprevistamente, y esta empresa tomó la decisión de atender por supuesto, esos nuevos pedidos de clientes, y en su gigantesca, ¿sí? Estructura de varios pisos puso más máquinas y más gente. El edificio colapsó, ¿sí? Y se murieron 1130 y pico de personas en un solo día, y hubo más de 2000 heridos. Es uno de los accidentes más grandes que ha tenido la historia en temas por lo menos reciente, en materia de salud y seguridad en el trabajo. Hay más de 49 procesados, no solamente el dueño de Rana Plaza. Hay un montón de responsabilidades asociadas a esta cadena, ¿sí? Y esto, por supuesto, pasó a ser una gran inquietud para muchas de las empresas que de alguna manera contribuyeron a la generación de ese desastre, ¿sí? ¿Ese desastre fue la decisión de una persona? No, fue el conjunto, ¿sí?, de acciones que llevaron a cabo todas las partes interesadas que estuvieron involucradas, ¿sí?, en ese escenario múltiple donde había muchos clientes que estaban presionando de una manera intensa, ¿sí? Muchos actores, ¿sí?, asociados a si el edificio estaba o no en condiciones de recibir esa sobrecarga, ¿sí? Y muchos actores que vieron, ¿sí?, que había grietas, ¿sí?, y no hicieron las denuncias correspondientes. Entonces, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿De un solo decisor? Fue de ese, claramente, pero no solo de ese. Eso es lo que nos plantea y nos pone muy fuertemente en juego en este momento este concepto que les decía de la debida diligencia en cadena de suministro, ¿sí? Estos procesos significan que hay una responsabilidad cuando se toma una decisión de compras de establecer estos criterios para que quede claro, ¿sí?, cuál es el esperable, más allá de la calidad y del precio. Y esos criterios requieren que sean evaluados, ¿sí?, que haya mecanismos para controlar que efectivamente estos riesgos asociados a las actividades están siendo atendidos. Cada decisión que tomamos genera, por supuesto, diferentes riesgos. ¿Vamos a poder atenderlos todos? No, pero por lo menos sí tener una organización o una planificación, ¿sí?, de abordaje de riesgos de acuerdo al nivel de criticidad que puedan llegar a tener. De eso se trata. El empezar a pensar en esquemas de compras que incorporen criterios, que incorporen mecanismos de revisión de estos criterios, ¿sí?, para ver si efectivamente están llevados a la práctica y que estamos atendiendo estos diferentes riesgos o escenarios de riesgos, es fundamental.
antes de que se duerman, parece ser que tenemos que hacer un corte. No, sí, sí quiero. Y vemos preguntas que pueda llegar a ir teniendo sobre este material antes de avanzar directamente en la norma, ¿sí? Entonces, 5 minutitos. Sí, perfecto. ¿Puedo tomar agua? Bien.